Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación donde estudiamos la palabra de manera expositiva. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro en torno al texto bíblico y de encuentro en torno a las palabras de Jesús. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Encantado, como siempre, de estar en esta cita en la que nos proponemos exponernos a las palabras de Jesús, según el Evangelio de Juan. Así es, creo que eso es muy importante y hoy va a ser, creo yo, Dwight, el mensaje de nuestro episodio. Hemos estado hablando previamente de la importancia que es escuchar las palabras de Jesús y porque estábamos hablando del capítulo 6 de Juan, eh, ya estaremos hablando más adelante acerca de ello, pero yo quiero que nos cuente, Dwight, en resumen, ¿qué vamos a aprender en este episodio? Pues vamos a estar en la posibilidad de escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué significa escuchar esas palabras, maravillarnos con ellas? Y pues tenemos la posibilidad de creer en Él a través de la escucha, de ese diálogo en el que podamos escuchar las palabras de Jesús y volverlas prácticas, ser capaces de creer en Él a través del escuchar sus palabras. Así es, en estos nuevos tiempos de comunicaciones, de redes, de internet, uno siempre escucha a ciertas personas porque les gusta el tono de voz, porque les gusta lo que hablan, porque les gusta la forma de presentar, digamos, las noticias, o escuchar a un predicador, o escuchar a un locutor, etcétera. Qué bueno que hoy pudiéramos pensar en qué tanto escuchamos a Jesús, qué tanto escuchamos sus palabras. Creo que sería interesante. Dubait, creo que estamos listos para escuchar la lectura del texto bíblico, de manera que cuénteme y cuéntele a los oyentes en qué versión vamos a leer el día de hoy y adelante con la lectura. Pues es que nuestro pasaje hoy es la continuación del episodio anterior, en donde estábamos en una fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, que también era la fiesta de la Pascua, una fiesta de 7 días. Entonces iniciamos a leerlo en la Biblia de Jerusalén y lo continuaremos leyendo en esa versión. Decían algunos de los de Jerusalén: ¿no es ese a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que ese es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo: Me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pues yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado, pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Querían pues detenerle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. Y muchos entre la gente creyeron en él y decían: Cuando venga el Cristo hará más signos que los que ha hecho éste. Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios acerca de él y enviaron guardias para detenerle. Entonces él dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y me voy al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté vosotros no podéis venir. Se decían entre sí los judíos: ¿A dónde se irá este que nosotros no le podamos encontrar? ¿Se irá a los que viven dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué es esto que ha dicho? Me buscaréis y no me encontraréis, y a donde yo esté vosotros no podéis venir. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había espíritu, pues todavía Jesús
no había sido glorificado. Muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: este es verdaderamente el profeta. Entonces decían: este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla este hombre. Los fariseos les respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado de embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esta gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron: ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Dubait, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica en esta ocasión. Yo, mientras usted leía, yo me imaginaba tantas voces dentro de un mismo, dentro de una misma situación. Como usted bien lo decía, y un poco a manera de contexto, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la fiesta, esa fiesta importantísima que se hacía en Jerusalén, a donde todos iban, se reunían allí, una fiesta de 7 días. Usted nos comentó hace 8 días que se ofrecían libaciones, se ofrecían ofrendas de distintos tipos, y allí todos estaban reunidos, se recordaba la historia, y tenía todo un sentido muy solemne, muy importante toda la fiesta. Allí está Jesús. Al principio le dicen: sube a Jerusalén. Jesús dice: no, todavía no es el momento. Sube, se mueve como en secreto unos días, pero a la mitad de la fiesta Jesús va al templo y comienza a enseñar. Es importante, me parece a mí, Dubái, no sé usted qué opine, entender un poco la situación del ambiente, llamémoslo así, el ambiente de la fiesta. Uno se imagina que es un ambiente muy festivo, muy alegre, pero también es como un ambiente un poco tenso, porque hay unos que quieren apresar a Jesús, hay otros que quieren escucharle, hay otros que quieren mirar a ver Jesús qué es lo que va a hacer en la fiesta. ¿Cómo ve usted, cómo se imagina usted el ambiente de este texto? Mucho ruido, mucha gente de diferentes partes. Los mismos griegos aparecen por aquí en un momentico en la escena, entonces uno se alcanza a imaginar que venía gente de todos esos diferentes lugares, y muchas voces, algunas opositoras a Jesús, otras a favor de él, otras solamente como de, ¿cómo se dice? Como esas voces expectantes, mirando a ver qué hacen los otros, no con una reacción propia, sino mirando a ver la farándula, a ver qué va a pasar con lo que hacen los demás, qué van a hacer los gobernantes, qué van a hacer las autoridades o los alguaciles. Entonces todos están en un ambiente muy caldeado. Así es. Yo me estoy imaginando una fiesta en nuestra época con medios de comunicación por todo lado, una alfombra roja, todo el mundo esperando que aparezca la figura de la fiesta de ese año, que era Jesús, porque Jesús ya había estado haciendo milagros por otras tierras, y llega Jesús, llega al templo, la gente está como a la expectativa, y en estos ánimos así Jesús da una enseñanza. Se levanta allí esa enseñanza de ella, hablamos de parte de ella, hablamos en el episodio anterior. Jesús les ha dicho: miren, yo no enseño mi doctrina, yo enseño la doctrina del que me envió. ¿Quieren saber si mi doctrina es justa, si mi doctrina es verdadera? Tienen que pensar y darse cuenta si yo hablo para gloria mía o en realidad le estoy dando la gloria al que me envió. Y Jesús es muy duro, también les deja claridad en algunos puntos. Ustedes dicen que siguen la ley, pero ustedes no la cumplen. Dicen conocer la ley de Moisés, pero no la cumplen para nada, antes quieren matarme.
Entonces el pueblo le dice, ¿quién quiere matarte? Jesús les dice, mire, yo hice una obra, una maravilla, un día sábado, y hay gente que me quiere matar por eso, porque yo es que infringir la ley. En cambio, ustedes sí van un sábado y circuncidan a un hombre y no pasa nada. Entonces, venga, juzguemos con justo juicio, le dice Jesús. Y qué importante es escuchar la voz de Jesús. Y aquí está hablando Jesús en ese entorno, en el entorno de una fiesta, en el entorno de una cantidad de gente a la expectativa por lo que dice Jesús. Y allí había gente de Jerusalén. Y cuando ven a Jesús hablando, se preguntan, ¿no es este a quien buscan para matarle? Mírenlo cómo habla públicamente. Y hay una cantidad de preguntas en el texto, Dwight, que nos habla un poco de que la gente va allí, escucha a Jesús, pero también reflexiona, también piensa, no sé cómo lo vea usted, también analiza lo que Jesús dice y se hacen preguntas. Y aquí los de Jerusalén se preguntan, ¿habrán reconocido los gobernantes que ese es el Cristo? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo veo que en esta oportunidad las palabras de Jesús son acerca de su procedencia. Lo que primero retan en este momento, en este caso, es el de dónde viene. Si es que alguien de Galilea, eso se menciona en varias oportunidades aquí, el de Galilea no había salido, según ellos, nadie que fuera relevante. Entonces cuestionan esto. A lo largo de todo el capítulo están cuestionando cómo sabe este sin tener letras, cómo sabe. O sea, como que ese tono de sospecha, en este caso con respecto a la procedencia, decían, no sabemos de dónde viene. Y Jesús les responde y dice, sí saben de dónde soy, mas me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Esa es la primera declaración que hace en una voz alta y clara, porque gritó Jesús. Entonces, alto y claro dice, me conocéis y sabéis de dónde soy. Una frase que podríamos escuchar que retumba todavía. Sabemos quién es Él, sabemos de dónde es. Y nosotros vaya que lo sabemos, porque podemos tener el mapa completo, decir, sí, Él efectivamente nació en Belén. Sí, había documentos acreditativos, un censo oficial realizado en la aldea de Belén. Entonces estaba acreditado que era de Belén. Ellos, si hubieran tomado el trabajo de hacer la investigación, hubieran sabido. Nosotros tenemos esa información. De Belén era. ¿Sí? Que de Egipto llamé a mi hijo, también estaba profetizado. Entonces todas esas cosas de dónde es, pues eso está documentado. Por eso Jesús, con toda la confianza y alto y claro, grito de pulmón, dice, me conocéis a mí y sabéis de dónde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta. Así que es desde lo que desde el principio de este evangelio hemos venido resaltando. Dice, Él viene a explicar cómo es Dios. ¿Sí? A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios le explica. Y aquí nos está explicando cómo es Él. ¿Sí? Aquí estamos viéndolo y está gritándolo. Entonces conviene empezar a escuchar esas palabras con atención. Dice, le conozco porque vengo de Él y Él es el que me ha enviado. Entonces, escucharle, esa es la ventaja que tiene, que nos va a permitir conocer a Dios a través de las palabras de Jesús. Correcto, Dwight. La frase de Jesús cierra diciéndoles, el que me envió es verdadero, pero ustedes no lo conocen. Yo vengo de Él, Él me envió. Pero ahí va automáticamente el mensaje claro para la gente. Ustedes no le conocen. Jesús se presenta, y lo hizo desde que comenzó su discurso, su enseñanza. Jesús se presenta a sí mismo, quiere dejar claro quién es Él, de dónde Él viene, qué doctrina enseña, y también quiere dejar muy claro que los que lo escuchan no lo conocen. O que no conocen su procedencia, o no quieren reconocer mejor su procedencia. Listo. Él me envió, de Él procedo, dice Jesús.
Y en el versículo 30, pues aparece que la gente lo está escuchando y aparece la reacción de las personas. Procuraban matar, procuraban prenderle, dice el versículo 30, pero no había llegado su hora. Y otros de la multitud creyeron en él. Entonces ya comienza a haber dentro de la gente, dentro del público, dentro de los que lo escuchan, unas reacciones a sus palabras. Pero yo quiero hacer aquí énfasis en que las palabras de Jesús ponen a pensar la gente. O sea, no es un discurso simplemente que yo doy y que hay que aceptar, sino que es un discurso que la gente puede escuchar, analizar, comprender y como consecuencia creer. O por el contrario, no creer, tomar una decisión. Entonces, las lecciones que Jesús da, para ponerlo así en nuestras palabras de elecciones bíblicas, las lecciones que Jesús da son claras. Y el pueblo tiene los que lo escuchan, tienen la posibilidad de tomar elecciones. Y eso es algo muy, muy, muy bonito aquí, que en los versículos que siguen pues va a volver a aparecer. La gente se pregunta, cuando venga el Cristo, ¿hará las señales que éste hace? En el versículo 32 aparecen unos personajes y son los fariseos. Hasta el momento no han aparecido en el Evangelio según San Juan. Aquí aparecen los fariseos y los principales sacerdotes, quienes están totalmente incómodos por lo que Jesús está diciendo. Entonces, la reacción es: hay que silenciar a Jesús. Le enviaron los alguaciles para que le prendieran. Y Jesús sigue enseñando: un poco de tiempo estaré con ustedes, pero luego voy a ir al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Jesús sigue enseñando en ese doble discurso, digamos, para explicar que Él viene de Dios y que hay algo más allá de lo que de lo que la gente está mirando. Que su doctrina es una doctrina que viene de Dios. Y bueno, hay gente que sí cree, hay gente que no. Los judíos lo escuchan y se hacen preguntas. ¿Cuál podría ser, o sea, qué estaría pasando, Dubái, por la cabeza de los judíos? Usted, a partir de esos textos, ¿usted cómo lo podría entender? Allí, los que están escuchando, ¿qué sienten cuando Jesús habla? Pues insisto que la primera reacción de algunos es creer. Otros quieren prenderle, quieren arrestarle, ¿sí? Y Jesús procede a decirles que Él se va a ir, que Él no va a estar todo el tiempo con ellos. Este es una estancia temporal en estos términos, así como hombre en cuerpo y viva voz, pues es una oportunidad temporal que Él como hombre pronto pasará a otro lado. Y entonces ellos vuelven a especular: ¿será a los griegos? ¿Será que les va a predicar a los griegos? Entonces empieza como todas esas inquietudes que son válidas respecto de Jesús, esas están autorizadas. Podemos preguntarnos, podemos cuestionarnos. Es que eso es como la belleza de este aproximarse a Jesús, que es válido el argumento. Es una fiesta donde no brillan el alcohol y las cervezas y toda esa cosa. No es lo que estamos rescatando aquí. Lo que se está escuchando es que hay mucho argumento, mucho pensamiento. Es válido hacer todo ese tipo de preguntas. Jesús está abierto a responder y está respondiendo. De hecho, pues ahora es quien va a tomar la voz para cuando venga este otro momento de la fiesta respecto del agua. No sé si fue en el momento de la libación, lo que sabemos es que fue en el último día en donde Él vuelve a levantar la voz. O sea, aquí como que la gente estaba primero con la inquietud de si Jesús vendría a la fiesta, y ahora vaya que está en la fiesta y está como protagonista. Entonces le continuaremos viendo así. Correcto. Ha habido como una subida de todos los momentos. Al principio la gente se preguntaba: ¿dónde está Jesús, que no lo vemos por ningún lado? Entonces la gente como que buscando. Luego Jesús está diciendo algo. ¿Qué pensamos acerca de lo que está diciendo Jesús? ¿Quién es este?
¿Será que sí? ¿Será que no? ¿De dónde viene? ¿Qué está diciendo? Ya algunos que creen en él, otros que quieren prenderle, otros que están enojados y mandan a los alguaciles, que era como la policía al momento, para que por favor lo prendiese y lo llevara a otro lugar. Y la fiesta se sigue desarrollando. Y coincido con usted, Wade, en que es una fiesta de la palabra. Es una fiesta para escucharle. Es una fiesta para pensar en lo que Jesús está diciendo. Y qué bueno que hoy pudiéramos meditar en eso. Si nuestras reuniones, las fiestas que hacemos, son reuniones de la palabra, reuniones para escuchar acerca de Jesús y para meditar acerca de lo que Él dice. La fiesta llega a su último día, era el día más importante, y Jesús se puso en pie y con un tono fuerte les dijo algo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y estas palabras de Jesús creo que hay que entenderlas en el contexto de todo lo que ha dicho antes, porque es una sola enseñanza, es en el contexto de la fiesta, ¿no? Y aquí hay unos elementos interesantes, entonces, una metáfora que se utiliza en torno al agua, a la sed, ya lo había dicho en el capítulo 6, ya lo hemos encontrado en el capítulo 4 de Juan, esta relación que se hace con el alimento, con la bebida, con la sed. Cuénteme, Dubái, ¿usted cómo ve esta frase de Jesús? Pues inquietante, es profunda y si estuviera en esa fiesta, pues también escuchar esas palabras en ese grito, decir, el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo sé, sed, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sería yo tener sed? ¿Sí? Y pues gracias a Dios tenemos esta nota aclaratoria, porque Juan hace mucha nota aclaratoria, ¿sí? Lo hemos visto muy activo a lo largo de todo el texto, y aquí dice, oye, esto lo dijo por el Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Entonces, cuando alguien cree en él, se habilita esta entrada del Espíritu por el ejercicio de escuchar esa voz y reflexionar y argumentar, que ese argumento nos confronte y nos transforme y haga como que todo ese efecto, tomar ese agua que satisface esas necesidades básicas más internas de nuestro ser, que nos da esa sensación de frescura y de completitud. Cuando uno toma ese vaso de agua, justamente tiene esa sensación de satisfacción, y esto respecto de nuestro ser más interior, nuestro espíritu. Correcto. Jesús en el último día da esta verdad y utiliza esta metáfora del tema de la sed. Seguramente ellos en su contexto habrían experimentado el tema de la sed en el desierto a altas temperaturas, y para ellos era común escuchar esto de la sed, de ir, de beber. Y Jesús agrega algo, y es el que cree en mí. Y me parece muy interesante también ese elemento del creer. En el Evangelio de Juan hemos encontrado en varias oportunidades este elemento, el creer, y creían en él. Jesús después en el capítulo 6 ya escuchamos que Jesús les dice, ustedes me siguen por mis milagros, pero no creen en mí. Y aquí les dice, el que cree en mí. Ahora, ¿cómo hay que creer? Como dice la Escritura. Aquí es importantísimo la oralidad y la Escritura, lo que Jesús dice y lo que estaba escrito. Ahora, hoy nosotros lo tenemos todo escrito, pero en su momento, quienes estaban en la fiesta estaban escuchando a Jesús de viva voz y tenían la Escritura, todos los textos antiguos que apuntaban a Él, ¿no? Dice el escritor de Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla por su Hijo. Y ahí está Él hablando. Y el que le escuche y el que crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la nota aclaratoria entonces de Juan, muy al lugar, explicando el tema. Claro, las palabras de Jesús generan discusión, generan división en la gente.
Algunos decían, este es un profeta. Otros decían, este es el Cristo. Otros ponían en duda lo que Jesús decía o quién era él. Pero, a ver, dicen que viene del linaje de David, de Belén. Pero ¿este viene de Belén realmente? Y hubo tal disensión en la gente que se dividieron. Y unos a favor, otros con dudas y otros querían prenderle. Pero ninguno le echó mano. Y hace unos minutos dijimos que los fariseos habían enviado a la policía del momento a que lo tomara preso, ¿no? A que lo prendiera. Pues le quiero contar, Dwight, que esa misión fue misión imposible, porque no lo pudieron tomar. Imagínense usted es el capitán de la policía, envía a sus hombres a una tarea y llegan con las manos vacías. Entonces le preguntan, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la tarea? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, la reflexión profunda que hacen los alguaciles en torno a las palabras de Jesús, en torno a su oralidad, en torno a lo que Él nos está diciendo. ¿Cómo le parece a usted esta respuesta? Pues maravillosa. Encontrar a esta gente que va y que Jesús es capaz de llegarle a esa gente que, pues justamente a continuación, los que les reciben esa noticia dicen, no es que no trajimos nada, dice, pero es que mírennos, nosotros que somos los que sí sabemos, ninguno de nosotros ha creído. Entonces ese desprecio por las clases que no tenían esa preparación académica. Pero estos hombres van y encuentran un Jesús que es capaz de hacerles entender estas verdades profundas, complejas, porque son preguntas de la vida, preguntas trascendentes. ¿De dónde es Cristo? ¿Qué quiere? ¿A dónde va? ¿Se va a predicarle a los griegos? Cada pregunta que se plantea por aquí, ¿este es el Cristo, el designado por Dios para salvar y redimir a la humanidad? ¿Es Dios mismo salvándonos? Porque Isaías había dicho eso, yo mismo vendré y os salvaré. Entonces, ¿es este el Cristo entonces? Y esas son las preguntas trascendentes que se están haciendo y los alguaciles llegan diciendo, es que estas palabras nunca la habíamos escuchado de nadie. No podemos traerle preso a alguien así. A mí me llama la atención, Dwight, que Jesús habla tan claro y sus palabras tienen tanto poder que en la mente de los alguaciles fue más fuerte las palabras de Jesús que la orden recibida. Y en el mundo militar las cadenas de mando son muy claras y usted no está aquí para que piense, usted está aquí para que obedezca, ¿no? Esas frases que se dicen. Pero estos alguaciles de verdad que nos enseñan muchísimo. Cambiaron el orden. No, totalmente. Es que estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto no es para que piense, sino para que obedezca. Pero cuando va y dice, no, yo primero pienso, aquí no puedo obedecer, porque eso está por encima de la razón. Sí. Qué bueno que nosotros pudiéramos entonces escuchar a Jesús, escuchar su palabra, escucharlo de viva voz, y que si tenemos la oportunidad, como aquí nosotros en elecciones, o cuando alguien tiene la oportunidad de compartir una predicación, una enseñanza en algún contexto evangélico o cristiano, no olvidáramos que estamos llamados a hacer extensivas las palabras de Jesús. Que nos volviéramos y que fuéramos realmente cristocéntricos, que todo el centro de nuestras palabras fueran Cristo y sus palabras, porque en últimas, Jesús lo dijo en el capítulo 6, sus palabras son vida y son verdad, ¿no? Y en ellas es que tenemos vida y hay que creer en Él por sus palabras. Jesús habría podido estar ahí en la fiesta, y es que Él es Dios manifestado en carne, y podía haber hecho que cayeran truenos, rayos, centellas, o sea, no sé, una cosa así. Imagínense ustedes lo más grande que puede hacer Jesús ahí, en la fiesta,
y que todo el mundo hubiera terminado diciendo, ¡ay, sí, 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 ese es el Cristo! Y todos ahí. ¿No lo podía hacer? Sí lo podía hacer. ¿Pero lo hizo? No. ¿Qué hizo? Argumentar. Dio un discurso, una enseñanza, dio unas palabras y puso a la gente a pensar. Y qué bueno que nosotros pudiéramos, cada vez que escucháramos a Jesús, comenzar a pensar. Que a veces creemos que es 1, 2, 3, 4 y ya. No, Jesús nos hace preguntas. Jesús nos pone a pensar. Y ese proceso de pensamiento es el que nos lleva a creerle a Él completamente. Proceso de pensamiento que hizo Nicodemo. Ya para terminar este pasaje, Nicodemo, que había estado con Jesús unos capítulos anteriores, una noche que fue allá a escondidas porque no quería que fuese visto, aquí habla y dice, venga, pero a un hombre primero se le oye. Se le oye. Eso dice la ley. Primero se le oye y sabe lo que ha hecho. Y luego se le juzga. Entonces, bueno, ahí hasta critican a Nicodemo porque ellos creen que de Galilea no puede salir nada bueno. O no se ha levantado un profeta. Jesús sigue levantando mella en la gente que los escucha. Pero yo me quiero quedar hoy, Dwight, con esa lección posible. Es que tenemos que escuchar más a Jesús. Tenemos que escuchar más sus palabras, pensarlas, analizarlas y creer en Él, como dice la Escritura. Entonces, yo de esta forma cerraría este episodio, pero quiero que usted tenga unas palabras de cierre en torno a este pasaje. ¿Qué lección podríamos tomar, Dwight? Sí, podemos escuchar ese grito de Jesús, no un grito como usted dice desde los truenos y las centellas y un argumento autoritario, sino un argumento desde un discurso muy humano, muy cercano, muy razonable, y que podamos maravillarnos como estos alguaciles sin prejuicios y decir, es que aquí yo no puedo obedecer a las autoridades que me mandaron a apresar a Jesús, porque sería ir en contra de la lógica. Y yo aquí violo mi quehacer como alguacil, pero lo prefiero porque es que no puedo ir contra la razón. Entonces, desde esa razón, creerle a Jesús es el mejor negocio que uno puede hacer, porque a partir de eso es cuando empiezan a fluir ríos de agua viva, que ese es el objetivo de todo esto, es para que tengamos vida en su nombre, que podamos apreciar a Cristo y a partir de eso tener vida en Él, en su nombre. Es la oportunidad que Jesús está gritándonos sobre la base de un argumento en una fiesta. Lo habla duro porque está en una fiesta, y en una fiesta para que se escuche toca hablar duro. Y entonces escuchemos a Jesús y ese argumento contundente que nos tiene, con la posibilidad de que nuestra vida sea así de plena, como en esta descripción que pone de su interior. ¿Sí? Esta sed, estas ganas de saberle, de escucharle, de entenderle, hacen que se active este fluir de ríos de agua viva del ser, y que salen y que lo llenan a quien está en esta profunda creencia, salida de esta experiencia de el creerle, el de argumentar con él y de disfrutar este vivir en él. Correcto, así es. Escuchando sus palabras de cierre, recordaba yo las palabras de Pablo en Romanos 10, que habla precisamente de la salvación y dice que para creer es fundamental oír. Para creer es fundamental oír. ¿Cómo creerán a quien no han oído? Y qué bueno escuchar sus palabras, escuchar aquí a Jesús, porque cuando yo le oigo, entonces pienso en lo que Él me dice, creo en Él, entonces recibiré el Espíritu Santo, entonces tendré una conexión directa con Él, ¿no? Qué bonito que podamos entonces escuchar las palabras de Jesús, y qué bonito que podamos aquí en Elecciones ser como un megáfono,
que amplifica la voz de Jesús. Que pudiéramos tener esa posibilidad nosotros como desde lecciones de escucharle a Él y poder conversar acerca de sus palabras y de las lecciones de vida que nos deja para nosotros. Bien, Dwight, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por la compañía, por este tiempo de charla que siempre es muy agradable, y un saludo a todos nuestros oyentes, cordialmente invitados a que nos acompañen el próximo viernes en un nuevo episodio de Elecciones Bíblicas Podcast. Y sin más, nos despedimos. Un saludo muy especial desde Mollina, Andalucía, España. Y también desde Málaga, Andalucía, España. Así es. Bendiciones para todos.